Listo, vamos a continuar nuestra historia de genealogías. Hoy vamos con la historia de Esaú y Jacob, pero básicamente enfocada a Jacob. Así que vamos a ver qué nos enseña nuestro padre el día de hoy. Así que vamos a repasar un momentico en Isaías 25 está la historia de Isaac, que es el padre de estos jóvenes y el hijo también de Abraham. Dice que tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril y el Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Estas es otras historias donde nos muestra precisamente un milagro que hace el Señor después de una oración fervorosa de parte de Isaac, así como Abraham también tiene una esposa estéril, a Isaac también le tocó una esposa estéril. Y él oró, dice que el Señor oyó su oración, y la palabra que utiliza aquí es atar, básicamente en hebreo, lo que quiere decir es una adoración, una súplica clemente y encontrar el favor o ser propicio al favor del Señor. Así que, pues simplemente este hombre lo que muestra es que estuvo orando por mucho tiempo en que su mujer fuera fértil, y Dios escuchó su oración y quedó ella embarazada. Y como hablábamos la vez pasada, no solamente de un hijo, sino de dos. Dice que el nacimiento de estos hijos fue alrededor del año 2006 antes de Cristo, año 76 después del pacto, y la edad de Abraham en este momento andaba cercano a los 160 años. Dice en Génesis 24-26, cuando él le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú, que traduce más o menos rojizo. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 70 años. Entonces, aquí vemos que Isaac se casó con Rebeca a los 40 años y fue padre a los 60 años. O sea, que ese tiempo de oración y de súplica duró cerca de 20 años. Y eso nos puede dar una visión también de lo que a veces el Señor responde, a veces responde en forma inmediata, como fue cuando le fueron a encontrar la esposa de Isaac, pero a veces puede durar 20 o más años en responder una oración. Y eso es un detalle que aquí no podemos pasar por alto. En Hebreos 11:9, vamos a pasar a Hebreos, dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida. Dice, y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron los descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Y aquí vemos otra vez el tema de la fe. La fe definitivamente es lo que se necesita para ver las promesas del Señor. Aquí Hebreos nos enfatiza en esto, de que fue por la fe de que ellos ni siquiera se atrevían a construir nada sólido, nada fijo, simplemente mientras estaban en áreas diferentes a donde el Señor indicara, ellos simplemente hacían tiendas de campaña, esperando poder llegar al lugar donde el Señor les mostrara, y ahí era donde iban a construir y se iban a estacionar. Pero la promesa siempre vivía en el corazón de ellos, de que ellos iban a tener muchos descendientes, como nos dice, como las estrellas del cielo o la arena del mar, y por eso también duraban años orando y esperando ver eso, porque confiaban en que el Dios que creían era fiel. Y eso nos debe dar una lección a nosotros. Nuestro Dios es fiel y hay que orar e insistir cuando esperamos una promesa de parte de Él, de las tantas que hay escritas para nosotros en la palabra del Señor.
Génesis 25, 27, volvemos a ver la historia de estos niños que crecieron. Esaú era un hombre de campo, nos dan la característica ahí, era agricultor y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Y esto, a veces las traducciones, como hemos hablado, nos pueden confundir un poco cuando vemos aquí que simplemente Jacob era tranquilo y él se quedaba en la casa y podríamos decir era perezoso. Pero la palabra más completa para traducir esto es la palabra tom, es el original hebreo, que quiere decir completo. Usualmente se maneja para la parte moral como inocencia, como íntegro, como perfecto, recto, y simplemente esa es la característica de Jacob. Jacob era un hombre íntegro, recto, que tenía otro estilo de vida, sí, al de su hermano Esaú, pero era una persona que estaba siempre queriendo agradar al Señor, diferente a su hermano Esaú. Y esto tiene que ver porque la bendición también se le da a él. Así que Lucas 10, 38, 42 nos dice que tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y traigo esta historia a colación precisamente porque es el mismo caso que se da aquí. Básicamente no quiere decir que uno fuera vago y el otro era trabajador, simplemente que hay que estar en el lugar adecuado, y el lugar más adecuado es buscando la presencia del Señor, teniendo comunión con el Señor y no dejarse apartar por los quehaceres y por las distracciones del mundo. Básicamente estas dos historias hasta aquí nos enseñan esas dos características de estos personajes. O sea, Saúl se la pasaba buscando seguramente dinero, siendo importante, buscar su ego, mientras que Jacob, a pesar de que se traduce como tranquilo, lo que buscaba era agradar al Señor y estar en la presencia del Señor. Era la característica de Jacob, para que podamos entender por qué se refiere aquí, en ese aspecto. Después viene la muerte de Abraham, que dice: Abraham vivió 165 años y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Esa es la muerte de Abraham. Para ese entonces Isaac tendría unos 89 años, la edad de sus nietos 15 años, y en esta época también estaba todavía vivo Sem, que tendría 565 años, Salah 430 y Eber 400 años. Así que ya vemos a Isaac alrededor de los 89 años cuando muere su padre, y los muchachos Jacob y Esaú estarían alrededor de los 15 años cuando muere su abuelo Abraham. Esto solamente para que tengamos una idea a qué edad tenía cuando murió Abraham y que el tiempo lo pudieron de pronto vivir sus enseñanzas. Génesis 25 del 9 al 10 dice: sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, que está cerca de Mamre, es decir, en el campo del hitita Efrón, hijo de Zohar, y este era el campo que Abraham les había comprado a los hititas. Allí lo enterraron junto a su esposa Sara. De esto ya habíamos hecho referencia la vez pasada. Este campo lo compró Abraham, era el inicio de la tierra prometida, que ya tenía propiedad de parte de los hebreos, y aquí fue sepultado con su esposa, y allí también van a ser sepultados también los demás hijos. Isaac también va a ser sepultado allí. Génesis 26 del 1 al 5 nos dice: en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras, y así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo,
y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Así que nos vuelve a mostrar el Señor nuestro episodio de hambre, pero esta vez le dice a Isaac que no se vaya para Egipto. Egipto era la tierra en ese momento fértil, era un centro del imperio, y la gente a veces busca lo fácil, la situación cómoda, pero el Señor básicamente le está poniendo la situación a Isaac de que no se vaya para allá, de que se quede en esta tierra, que es la tierra que el Señor ha prometido, que confíe en Él, y Él se manifestará en este lugar en forma especial. Así que a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de las circunstancias de hambre, la promesa del Señor sigue intacta ahí, hay que creer en Él, y es lo que Dios hizo con Isaac. Isaac en esta región dice que sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Así que vemos aquí como la bendición del Señor, en medio de las dificultades, en medio del panorama. Dios, si da una bendición y da una promesa, Dios la cumple y la da en abundancia y hace que la gente de pronto genere envidia, y eso genera otro tipo de problemas muchas veces, pero igual el Señor está para protegerlo. Así que él fue próspero en esta región en la que había estado de los filisteos, pero había obedecido precisamente no haberse ido a Egipto y seguramente empezar otro tiempo o antes de tiempo la esclavitud. Así que él se queda allí, es prosperado, y después en Génesis 26, el 23, nos dice que Isaac se fue de allí y se dirigió a Beerseba. Aquí vemos en el mapa donde estaba, en Hebrón, más o menos de la región donde estaba. Se va a Gerar. En Gerar le dice que no se vaya, así que él regresa a Beerseba, que está aquí al frente, y esa noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Así que aquí vemos todos los precedentes que hubo en este momento de la historia para Isaac, todo lo que de pronto se movió, las dificultades, pero en medio de todo siempre estaba presente la bendición de Dios, las promesas de Dios, el pacto que Dios había establecido con él, y vuelve y le recuerda en cada situación nuevamente la promesa que había hecho con su padre Abraham. Y esto debe ser el mayor aliciente que uno pueda tener en la vida, tener un propósito, saber que tiene un propósito en la vida, y que el Señor es fiel en medio de todas las circunstancias. Así que a veces nos hace mover de lugares, nos hace mover de acuerdo a las circunstancias, pero vuelve a la región donde él había estipulado que estuviera, que era la región de la región de Beerseba. Así que regresa allí. Después viene el matrimonio, Génesis 26, 23, 24. Dice: de allí Isaac se dirigió a Beerseba, y esa noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy aquí. Entonces, mira, aquí la región de Gerar, y aquí es donde el Señor le da la bendición. Después viene el matrimonio de Esaú, hacia el año 1966 a.C., según estas cuentas que llevamos. La de Isaac eran alrededor de los 100 años, mientras que la de Jacob era de 40 años. Y estamos hablando de las edades aproximadas que tienen estos personajes en este momento. Génesis 26, 24, 35 nos dice: Esaú tenía 40 años de edad cuando se casó con Judith, hija de Berí, elitita, pero también se casó con Batsemat, hija de un hitita llamado Elón. Estas dos mujeres les causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Entonces vemos aquí el tipo de personalidad que era Esaú. Esaú era el primogénito, pero vemos que era un hombre que no solamente interesaba por
por su ego, por ser cazador, por ser fuerte, lo físico, y vemos lo opuesto a Jacob, pero vemos también el desorden de vida que tenía. Él muestra aquí la palabra que a esa edad de 40 años se casó, pero con dos mujeres, o sea, era bígamo, y esto además no solamente era bígamo, sino que se casó con pueblos paganos como eran los hititas, algo que el Señor había dicho que no debían hacer, y él simplemente desobedeció, y eso genera lógicamente dolor para sus padres, tanto a Isaac como a Rebeca, algo que veían que no estaba bien, que su hijo no se estaba comportando según los mandamientos del Señor y hacía todo lo contrario. Así que en esta parte de la historia es cuando precisamente sucede lo que ya todos conocemos, la parte como Esaú se entera de que le habían dado la bendición a Jacob, el engaño que Jacob y su madre hacen ante Isaac, y le quitan la bendición que era supuestamente para el primogénito. Pero al final y al cabo sabemos los propósitos del Señor. Dios no se equivoca de todos modos y hace que él sea prosperado, y ahorita vamos a ver toda la historia de Jacob. En Génesis 28, del 6 a 9, dice: Esaú supo que Isaac había bendecido a Jacob y que lo había enviado a Padán Aram para casarse allá. También se enteró de que al bendecirlo le dio la orden de no casarse con ninguna cananea, y de que Jacob había partido hacia Padán Aram en obediencia a su padre y a su madre. Entonces Esaú se dio cuenta de la antipatía de su padre por las cananeas. Por eso, aunque ya tenía otras esposas cananeas, Esaú fue hasta donde vivía Ismael, hijo de Abraham, y se casó con su hija Mahalat, que era hermana de Nebayot. Entonces aquí vemos parte de las características de Esaú. Como le digo, ya se entera de que los padres no querían a sus esposas, y en vez de arrepentirse y de tratar de corregir lo que había hecho mal, lo que hace es irse a casarse con otra adicional, con otra cananea, y esto pues simplemente mostraba lo que había en el corazón de Esaú, no solamente el rencor que tenía hacia Jacob, y simplemente era la rebeldía contra sus padres, y eso hace que ellos envíen a Jacob hacia otra vez a la misma tierra donde habían buscado esposa para Isaac, que eran los familiares que ellos habían dejado en Padán Aram, en la región de Mesopotamia, y eso es un viaje de alrededor de 800 kilómetros de distancia que vemos aquí entre Beerseba y Padán Aram. Así que Jacob, antes de irse, recibió la bendición del primogénito. Esto es hacia el año 1930 antes de Cristo. Estamos hablando de que Isaac para ese entonces ya tenía 136 años, y la edad de Jacob ya andaba alrededor de los 76 años. O sea que aquí podemos encontrar a un Jacob que a esta edad no se había casado, apenas iba a buscar su esposa por instrucción de sus padres. De todos modos vemos a un hombre que honraba a su padre y a su madre. No sé si era simplemente un hijo de papi y mami, pero vemos que obedecía a sus padres, que estaba fiel a ellos también. Y a pesar de que podríamos decir se cometieron cosas de pronto erróneas, en el sentido de falsificar o engañar para hacerse pasar por su hermano y engañar a su padre, Dios de todos modos, como les decía, no se equivoca, y sabía lo que había en el corazón de Jacob, y a esta edad fue que se envió a Padán Aram a buscar matrimonio y tener su esposa de allá, con tal de que no se casara con las vecinas cercanas, que eran estas mujeres que tanto daño habían hecho a la familia de Isaac. Así que dice que Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas, y luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue, y de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Entonces aquí vemos dos cosas. Por un lado,
vemos las características de la personalidad o el carácter de Jacob, pero también vemos por otro lado, como les digo, el carácter de Esaú, que cuando dice que decimos, ¿cómo es que es posible que haya vendido su primogenitura por un plato de lentejas? Lo que la palabra dice es que él menospreció, y eso viene de la palabra basá, que es desestimó, le dio poca importancia, a él no le importaba en sí la primogenitura ni la bendición del Señor, simplemente la desechó y él le prefería las cosas materiales por encima de la relación con Dios, y mucho menos no le interesaba tampoco su bendición. Entonces, eso nos da a entender bien por qué Dios decide bendecir a Jacob. En Hebreos 12:16 nos dice que no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aunque aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y aquí nos da otro detalle interesante la palabra del Señor. No es suficiente con llorar al Señor, no es suficiente con decir, Señor, hice algo mal. Es diferente del arrepentimiento. Como hemos hablado muchas veces, una cosa es el remordimiento, cuando ve que algo se ha perdido, y otra cosa es el arrepentimiento, que nos lleva a tomar una decisión de cambiar de conducta. Y eso es lo que nos aclara aquí la palabra en Hebreos. Básicamente, Esaú tuvo remordimiento cuando vio que ya había perdido la bendición, y tuvo lágrimas, pero no hubo un verdadero arrepentimiento. Y esto vemos el corazón de Esaú, que a pesar de que lloró, lo único que tenía era rabia en su corazón, y hizo que agarrara, como les decía, totalmente sentimientos contra Jacob. Dice Génesis 27:41, a partir de ese momento Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre, después de eso mataré a mi hermano Jacob. Esto es lo que había en el corazón de Esaú. Así que no hubo un verdadero arrepentimiento, no quiso agradar al Señor, simplemente buscaba venganza, le habían dado en su ego, se puede decir, y es lo que hace que Jacob huya de su hermano Esaú. Esto, como les decía, fue ayudado por su madre Rebeca. Ella cuadra todo, ella era la que estaba pendiente, su esposo ya tenía bastantes años, y ella cuadra todas las cosas para que él huya. Y vemos aquí también el papel de Rebeca. El papel de Rebeca ha sido fundamental en toda esta historia. Era una mujer que de todos modos guardaba las palabras del Señor y vivía pendiente de que se cumpliera la promesa del Señor que le había hecho anteriormente, cuando había hablado en Génesis 25:23. Dice, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde sus entrañas, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esto lo había dicho el Señor, se lo había dicho a Rebeca. A pesar de que Esaú era el primogénito, era el mayor, Dios le había aclarado que el mayor iba a servir al menor, y esto no podía pasar desapercibido de eso. Ella conocía como buena madre el corazón de su hijo, lo que había en su hijo Esaú y lo que había en su hijo Jacob, y además que el Señor le había dado la promesa que Esaú iba a servir a su hermano Jacob. Así que ella trata de salvar a su hijo, independientemente del engaño, de lo que hubieran hecho. Ella buscaba la bendición del Señor para él, buscaba salvarle también la vida, de protegerlo, y eso hace que ella cuadre todo para que él huya a una región y pueda estar a salvo. Génesis 28:1-5, vemos después cómo el Señor bendice a Jacob. Dice, Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán, vete ahora mismo a Padan Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones,
que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que puedan poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero, esta tierra que Dios le prometió a Abraham. Así sirvió Isaac a Jacob, así envió Isaac a Jacob a Padán Aram, a la casa de Labán, quien era hijo de Betuel, el arameo y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Así que, como vemos, Esaú, mientras buscaba mujeres de descendencia de Ismael, Isaac lo que prefiere que él se vaya a buscar su esposa a la familia materna, que es básicamente con una prima, es hermano de su esposa, el padre de las jóvenes que iba a buscar para su hijo, y hacia allá le da la bendición, le da una instrucción y lo envía, como les decía, 800 kilómetros al norte a la región de Padán Aram. En este camino, y hago alusión precisamente a esta historia, porque en este camino suceden cosas importantes en cuanto a la bendición. Aquí, en ese trayecto, él tiene una visión, él está dormido sobre una piedra y en medio de sueños ve una visión, se conoce como la visión de la escalera. Y aquí él veía subir y bajar ángeles que le decían básicamente que el Señor estaba ahí con él, el Señor le hablaba en forma directa y veía una escalera que iba directamente al cielo donde subían y bajaban ángeles. Y lo que le dice el Señor es, dice, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Así que el Señor estaba con él, el Señor estaba con Jacob, la bendición de Abraham, de Isaac, continuaba con Jacob, y esto es una confirmación de esa bendición para él. En muchas partes de la Biblia vemos como el primogénito tiene una bendición especial, pero muchas veces se rompe precisamente por las condiciones de aceptar o no aceptar esa bendición, y muchas veces quedan para el menor esas bendiciones porque el mayor la rechaza. Hay muchos pasajes y personajes que pasó con eso, entre ellos David. Así que simplemente aquí Dios está confirmando cómo está acompañando a Jacob en este proceso. Al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Y yo cuando leía esto precisamente pensaba cuántas veces nos pasa lo mismo. Cuántas veces nos damos cuenta que la presencia del Señor está en medio nuestro, que cuando lo vemos, que Él está ahí, vemos todo asombroso y vemos las cosas diferentes, pero donde el Señor bendiga la estadía, donde Dios lo lleve a uno, definitivamente el Señor está en medio de nuestro, a pesar de que antes estaba, como les decía, en Berseba. En este momento, por circunstancia, lo hace trasladar y les manifiesta que el Señor está ahí. El Señor es omnipresente, pero da señales de dónde va por el camino adecuado. Básicamente va marcando, como haciendo marcas en el camino para decirle que está en el proceso y en el trayecto adecuado. Y aquí, de esa manera, Jacob entiende que el Señor está con él. Y a este lugar se le coloca el nombre de Betel, que básicamente lo que quiere decir es casa. Bet es casa y Dios es la palabra de él, traduce casa. Y es lo que traduce como el mundo invisible, que es real, que es un lugar donde el Señor habita, pero que muchas veces no nos damos cuenta. Y eso es lo que traduce la palabra Betel, que seguramente ustedes han escuchado esta palabra en diferentes iglesias. Génesis 28, 20, 22 dice, luego Jacob hizo esta promesa. Quiero que pongamos atención a esta parte, porque en ese lugar dijo, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Aquí Jacob se pone a hacer una promesa al Señor, quedó impresionado con la presencia del Señor en este lugar,
y él hace una promesa voluntaria de dar un diezmo de todo lo que gane para el Señor. Eso lo hace en el camino, si el Señor está con él, lo acompaña y todo le sale bien. Fue simplemente una decisión voluntaria donde él ofreció el diezmo para el Señor. Pero cuando uno lee en Juan 1:51 de que la única forma de llegar al cielo, dice aquí, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y esto se refiere precisamente a este pasaje que estamos leyendo en Betel, refiriéndose al propio Jesús. Sabemos que la única forma de entrar al cielo y la única comunicación que hay de esta tierra con el cielo es a través de Jesús. Y eso es una revelación que Dios hace haciendo referencia a este hecho de Betel, de que Jesús es esa escalera y que la única forma de subir y bajar es a través de Él. No hay otra forma de que una el cielo con la tierra. Y hace referencia a este lugar que también había mostrado a Jacob. Así que tenemos que tener eso claro. El Señor está en todas partes, pero la única comunicación que hay entre el cielo y la tierra es a través de su Hijo Jesucristo. Jacob para este entonces duró 20 años en este exilio. Fue llevado a esta tierra a donde su tío, pero eso le costó 20 años, se fue exiliado básicamente, huyendo de la presencia de su hermano que lo quería matar, y se calcula que está entre el año 1930 y 1910 antes de Cristo. Quiere decir que Jacob tenía 76 años cuando partió a buscar a su esposa, y estamos hablando que ya duró hasta cuando tenía 96 años. Y estos 20 años no fue un paseo, no fue algo agradable, básicamente estuvo como sirviente en la casa de su tío Labán. Su tío Labán se aprovechó, como hemos conocido la historia de él, de que le ofreció, se enamoró de una hija, pero después la cambiaron por otra, le tocó trabajar básicamente 20 años antes de poder regresar a su tierra después de que había cumplido las promesas con su tío Labán y esos negocios. O sea, entre una y otra fueron 7 y 7 años, después le tocó quedarse 6 años más. Así que fueron 20 años donde él básicamente hizo de sirviente. Y aquí uno te tiene que hacer la pregunta, ¿eso es la bendición de Dios? Vemos aquí que una persona que recibió la bendición de Dios, de su padre, traía todas las bendiciones de Abraham, de su padre Isaac, ahora le llegaban a él, iba a ser el padre de multitudes, y lo que vemos es un hombre huyendo, escondiéndose, yendo a ser sirviente durante 20 años también. Vemos aquí también otros 20 años, como Dios se la pasa a veces orando, otros 20 años se la pasan de esclavos, y a veces no entendemos cómo es la bendición de Dios. Sin embargo, sabía que estaba con él, que estaba en los propósitos de Dios, y esto era la vida de Jacob en medio del exilio. Sin embargo, durante estos 20 años, él tiene 11 hijos con Lea, y no solamente con Lea, sino con las otras 3 mujeres, podríamos decir. Vemos la historia de que fue engañado y le fue entregado a Lea, pero él estaba enamorado de Raquel, pero Raquel tampoco puede tener hijos. Y aquí volvemos a ver otra mujer estéril en medio de esta situación, y ella utiliza otras 2 esclavas, básicamente, que son Bilha y Silpa, con las cuales él tiene hijos. Y aquí básicamente vemos que él durante estos 20 años tiene 11 hijos y una hija. Eso fue el resultado de estar estos 20 años en esta tierra. Entonces, en Génesis 31, del 12 al 13, nos dice: entonces él me dijo, fíjate bien y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te he hecho,
lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Y esto se refiere a precisamente después de los 14 años, Dios, él le dice a su suegro: yo he trabajado todos estos años para ti, ahora que no tengo nada, dame la oportunidad de tener lo mío, y hace una negociación en cuanto a las cabras manchadas y rayadas, y él le dice básicamente: tú te quedas con una, yo me quedo con otras, y Dios bendice las que le correspondían a Jacob, y le recuerda, Dios le habla a él, le dice: yo me he dado cuenta de todo. Y aquí es muy interesante ver esta parte también, cómo el Señor está atento a todas las situaciones que estamos pasando. No era que Dios lo hubiera mandado para allá y se hubiera olvidado de él. Dice: yo he visto todo lo que te ha hecho Labán, pero yo soy ese Dios que te hablé allá en Betel y que me manifesté a través de esta visión. Tú me hiciste una promesa ya, y yo quiero que te vayas a esta tierra y vuelvas a la tierra de tu origen. Y aquí le está dando las indicaciones. Dice: me he dado cuenta y te he estado aquí bendiciendo también, he estado pendiente de ti, pero ahora quiero que ya te vayas para allá, donde me hiciste la promesa, a cumplir tu promesa, y después vete a la tierra de tu origen, donde había partido y donde estaba donde estaba la casa de su padre Isaac. Así que Jacob arranca nuevamente, y esto es a la edad de 96 años, cuando regresa con sus 4 mujeres, con 12 hijos y mucha riqueza. Esto al final podríamos decir es lo que Dios lo bendijo de esta manera, y 20 años de experiencia, lógicamente, de trabajos forzados, de trabajos difíciles, pero Dios al final lo regresa a su tierra con todo lleno de hijos, de 4 mujeres, y con mucha riqueza devuelve a Jacob. Génesis 33, 18 nos dice que cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en Canaán, y acampó frente a ella. Luego, por 100 monedas de plata, les compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, y allí instaló su carpa. También construyó un altar y lo llamó el Elohé Israel, que básicamente quiere decir el Dios poderoso de Israel. Y aquí vemos un proceso que pasó en esta parte. Esaú sale al encuentro, él manda unos mensajeros, le dice que está de regreso a su hermano Esaú. Él se encuentra con él, hacen la paz después de darle muchos regalos, muchos bienes que traía consigo Jacob. Restauran su relación con Esaú, pero él se dirige hacia Siquem, y allí compra una tierra, como dice la palabra, construyó un altar y lo llamó el Dios Todopoderoso de Israel. Así que se fue para Siquem, en Canaán. Sin embargo, Dios lo llama y lo saca de ahí. Aquí en esta parte de la historia pasan muchas cosas, pasan unos años, pasan muchas historias, mucha parte que no está agradable en la historia de Jacob. Violan a su única hija. Se puede decir que el tiempo que estuvo aquí, podemos decir, no fue de mucha bendición, porque precisamente algo falló aquí en lo que Jacob había hecho, y el Señor lo saca de ahí. Y mire las palabras que utiliza para llamarle la atención. Dice: Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erigí allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vamos a Betel, allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que vemos aquí que al ser humano se les olvida a veces las promesas que hace. Como vemos a un hombre que llegó próspero, que llegó con muchas bendiciones, que hizo paz con sus hermanos, pero se fue a la tierra
donde no debía ir. Él había dicho que volvía a Betel y que le iba a llevar el diezmo al Señor. Y esto no fue lo que hizo. Le pareció más cómodo irse a otra región. Y allí en esta región lo que vemos es que se llenaron de idolatría, que allí le violaron a su hija, que sus otros hijos mataron a un poco gente por causa de esta violación. Y Dios vuelve y le corrige el rumbo. Le dice, tú quedaste que ibas a ir a hacer un diezmo a Betel, así que vete para Betel. Y ahí lo saca y lo lleva a Betel y él obedece ahí sí, después de esta trágica experiencia, podemos decir. Así que él se va a la región donde había quedado de volver. En el versículo 6 dice, fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán, erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Así que él regresa a Betel, hace lo que le correspondía hacer y lleva sus diezmos a ese lugar. El versículo 9 y 12 dice, cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras. Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así de aquí en adelante, te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió, yo soy el Dios todopoderoso, y sé fecundo y multiplícate, de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham, a Isaac, te la doy a ti, y también a tus descendientes. Así que el Señor, en este proceso que lo trae, fue la lucha que él tuvo con un ángel, que es una historia bien interesante, bien llamativa, y básicamente le cambia por eso el nombre de Israel, porque él empieza a luchar por esa bendición, anhela que esa bendición no se pierda, a pesar de su desobediencia, pero él sigue luchando, y creo que una de las características que vemos de Jacob es esa lucha por la bendición de Dios, ese anhelo de estar con la presencia del Señor. Es un hombre fiel al Señor a pesar de sus errores, de sus equivocaciones, pero él confiaba en el Señor y Dios le confirmó nuevamente que él iba a tener esa bendición de ser próspero, de ser fructífero, y que iba a llenar la tierra con la bendición del Señor. Por último dice en Génesis 35, 16, dice, después partieron de Betel cuando todavía estaban lejos de Efrata. Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni, pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Así que vemos aquí la historia como en esta última parte de la vida de Jacob, muere su esposa en el parto y nace el último hijo varón, y se completan los 12 de las tribus de Israel, los 12 miembros de las tribus de Israel. Aquí están el último varón que hacía falta, y se cumple la promesa y el deseo también que Raquel había tenido cuando tuvo a José, que había dicho que quería tener un hijo adicional, y se cumple la palabra, pues el deseo de esta mujer después de varios años de tener un hijo más. Y cuando vemos la edad que tenía en este momento Jacob, pues vemos cómo está la mano del Señor también en medio de ellos. Y hasta ahí podemos decir que José nació cuando Isaac tenía 150 años y la edad de Jacob eran 90 años. Entonces podemos ver a qué edad vino a nacer Benjamín después de los casi 100 años de vida de Jacob. Y aquí creo que paramos la historia.